Muy buenos días, hermanos, o noches, o tardes, dependiendo a qué hora estén viendo esto. Me alegra mucho, eh, no sé cómo decirlo, verlos a ustedes de alguna manera o que ustedes me vean a mí, como ustedes prefieren. Le doy muchas gracias al Señor en esta mañana que me permite compartir su palabra. Y me gustaría pedirles algo en esta mañana. Me gustaría que puedas prestar atención. Esto no va a tardar mucho tiempo, les doy mi palabra, pero durante esta semana he estado viendo y repasando ciertos pasajes que han sido de un increíble ánimo para mi vida y algo que le he pedido al Señor durante todo este tiempo es que al momento de compartirlo sea tan especial como lo fue para mí. Por tanto, es algo realmente especial lo que quiero compartir con todos ustedes en esta mañana. Por tanto, te pido que si estás preparándote el desayuno, que termines de hacerlo. Si estás preparando el mate o si estás haciendo cualquier otra cosa, te pido unos minutos de tu atención y te doy mi palabra que va a ser de gran ánimo y de gran bendición para tu vida. Te pido que me acompañes en oración para poder comenzar. Padre, te doy gracias personalmente porque en esta mañana me permites traer tu palabra y compartirla con mis hermanos. Te pido, Señor, que como les comuniqué a mis hermanos, esta palabra sea de tanto ánimo para ellos como lo fue para mí al repasarla y estudiarla durante todos estos días. Que ella traiga consuelo, fortaleza y gozo a nuestras vidas y que de esa manera cada uno de nosotros te exaltemos y te glorifiquemos. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les pido que me acompañen a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, vamos a estar viendo los versículos 5 y 6 en esta mañana. Y dice así, el versículo 5 y el versículo 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Después de una amplia exposición teológica, el escritor de los Hebreos, o el escritor a los Hebreos, comienza a dar aplicaciones prácticas. De hecho, a partir del capítulo 12, el escritor empieza a hablar de aquellas cosas que deben verse como resultado de haber sido expuesto a los primeros 11 capítulos. Cuando llegamos al capítulo 13, que es donde vamos a estar hoy, nos da una serie de instrucciones o nos da una serie de directrices específicas que cada uno de nosotros debemos tener. Y lo primero que me gustaría compartir con ustedes, que el versículo 5 nos enseña, es que hay un pecado que debemos evitar. Empieza el versículo 5 diciendo, sean vuestras costumbres sin avaricia. Básicamente, la avaricia es el amor al dinero. Es ese fuerte deseo de poseer cosas, es esa fuerte tendencia a dar más importancia a lo material de lo que nosotros debemos. De hecho, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice lo siguiente, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Y sigue diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
El problema con este pecado es que solemos disfrazarlo muy sutilmente bajo las siguientes frases. Yo no quiero ser rico, solamente quiero tener todas las necesidades suplidas. Suena mejor. Muchas veces llamamos necesidades a comodidades. Muchas veces llamamos necesidades a preferencias. Yo no tengo problema con la avaricia. Lo que yo deseo es darle lo mejor a mi familia. No está mal desear cosas buenas. El problema está cuando los deseamos más de lo debido. Ahora, ¿cómo podemos identificar en mí mismo y en otros que estamos amando o que están amando al dinero? Que ese deseo por querer más dinero se está desbordando de alguna manera. Bueno, cuando estamos o está dispuesto a pecar con tal de obtenerlo, o mentir para no perder sus ingresos, o estar dispuestos a descuidar nuestra familia porque no queremos perder nada o porque queremos un poco más. Colosenses nos dice muy claramente lo que es la avaricia. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: la avaricia es idolatría. Y un ídolo es todo aquello que nosotros colocamos en el lugar que solamente a Dios le corresponde. La avaricia coloca el deseo de tener más, que nosotros tengamos más, por encima del deseo de agradar a Dios. Jesucristo enseñó que no podemos poner a Dios en primer lugar y después ir detrás de las riquezas y lo material. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos a otro. El escritor de los Proverbios, en el capítulo 15, versículo 16, nos dice esto: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Ahora, hermanos, cuando nos amargamos, cuando nos frustramos, cuando nos desalentamos por no tener lo que queremos, aunque sea lícito, estamos cometiendo el pecado de la avaricia. Y recuerden lo que recién leímos de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Ahora, ¿recuerdan la parábola que el Señor Jesucristo enseñó con respecto al sembrador en Mateo capítulo 13, versículo 22? Dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Están muy ocupados. El Señor Jesucristo es muy explícito y dice: esta persona oye la palabra, entiende que tiene la necesidad de un Salvador, pero su deseo desmedido por las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas veces nosotros hemos invitado a otras personas a compartir un momento en la iglesia y una de las excusas más comunes es: no tengo tiempo. ¿Por qué? Bueno, puede ser porque esté muy ocupado tratando de hacer riquezas. En Mateo capítulo 16, versículo 16 dice lo siguiente: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora, como dije, el problema no son las riquezas o las posesiones, sino el amor a ellas. No es pecado ser rico, obviamente. Las riquezas no son pecaminosas, pero sí peligrosas pueden ser cuando esos deseos o ese afán por la riqueza o ese afán por el dinero nos agarran el corazón. Y recuerden que nuestro corazón es muy cambiante.
Es muy fácil de engañar. Recuerden que las Escrituras nos dicen lo difícil que es para una persona rica entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tiene toda su confianza, toda su fe, su sustento, su base en esas mismas riquezas. El acontecimiento del joven rico con el Señor Jesucristo es una muy buena ilustración de eso. Dice que él se fue triste porque tenía muchas riquezas, muchas posesiones. Es muy fácil pensar que la avaricia es un pecado que solamente afecta a los ricos. No. Tanto los ricos como los pobres podemos cometerlo cuando nuestro deseo por las posesiones, al no ser satisfechas, nos quita el gozo que debe caracterizar al creyente. Y eso nos lleva a una segunda verdad que este mismo texto nos enseña. Y dice, vimos en primer lugar el pecado que tenemos que evitar, que es la avaricia. En segundo lugar, hay algo que debemos cultivar. Y sigue diciendo el versículo, estad contentos con lo que tenéis ahora. Estad contentos con lo que tenéis ahora. Y acá contento significa satisfecho, estar gozoso. Ahora, el remedio contra la avaricia es el contentamiento. En toda la Escritura vemos el contentamiento del cristiano no como fruto de sus circunstancias ni de lo que posee materialmente, sino de lo que tiene espiritualmente. En Mateo 13, versículos 44 y 46 dice lo siguiente. Además, hay dos semejanzas y quiero que podemos agarrar lo que el texto enseña. El versículo 44 dice lo siguiente. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 46. Habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, es un asunto de comprender qué es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros consideremos lo más importante, ahí va a estar nuestro corazón. En donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Nosotros no debemos preocuparnos excesivamente por lo material, porque Dios está ahí y la suple. Por otro lado, debemos entender qué es lo necesario. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 8, nos dice este versículo muy famoso. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El énfasis está en entender que Dios proveerá lo que necesitamos, no lo que deseamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Comida y vestimenta. ¿Qué es la comida? Lo que alimenta nuestros cuerpos, no nuestra preferencia. Por ejemplo, estamos viviendo una situación económica, no solamente económica, pero sí social, y obviamente que afecta la economía. Y he escuchado algún tipo de queja o mal humor de amigos realmente creyentes que su situación económica cambió. Particularmente, ellos tienen la bendición de poder, o tenían la bendición, de poder comer asado todos los domingos. Y en una conversación con ellos, me decían, hoy ya no puedo hacer eso. Y yo les pregunté, ¿pero qué comes? Bueno, comemos fideos, comemos arroz, comemos distintas comidas elaboradas, pero no asado. Y le dije, ¿podías comprarte asado antes? Sí. Dale gloria a Dios. Hoy, ¿podés comer fideos? ¿Podés comer arroz? Dale gloria a Dios también. Porque podés hacerlo, porque podés comprarlo. Ahora, hermanos, ¿recuerdan? El pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, recibía un milagro todos los días, el maná.
Pero en un momento determinado comenzaron a quejarse. Ellos estaban recibiendo un milagro de parte de Dios cada día y ellos se quejaron porque estaban, estaban llenos ya de maná y querían otra cosa. No estaban satisfechos con lo que Dios les daba. Y muchas veces eso pasa. Dios nos bendice a nosotros, pero nosotros estamos tan enceguecidos con lo que nosotros deseamos en lugar de lo que nosotros necesitamos. Y eso muchas veces nos impide estar alerta y estar agradecido con Dios, con todo lo que Él nos provee. Ahora, ¿qué es el vestido? Es lo que nos cubre. Y no necesariamente de esta marca o aquella. No hay problema si a vos te gusta una marca cara y podés comprarla. Gloria a Dios y podés hacerlo. El problema está cuando no la podés comprar y en lugar de eso tenés que comprarte ropa de una marca inferior o, en otro caso, recibir una donación de una ropa usada de que alguien decidió donarla. Ahora, cuando pasa esa situación, ¿cuál es tu gozo? ¿Estás gozoso porque pudiste comprarte una ropa de marca carísima y le das gloria a Dios por eso? Pero cuando alguien te regala algo y está usado, ¿seguís siendo agradecido? Porque, hermano, esa puede ser el medio por el cual Dios esté bendiciéndote. Pero de nuevo, como muchas veces nosotros tenemos la confusión entre lo que nosotros preferimos a lo que nosotros necesitamos, terminamos siendo desagradecidos con lo que Dios nos provee cada día. Ahora, si te avergonzás de usar ropa usada o te avergonzás de comer arroz o fideos, yo te invito a cuestionarte porque posiblemente esa es la forma en la que Dios te está proveyendo. Debemos dar gracias a Dios por todo. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 7 dice, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él es el que provee todas las cosas que nosotros necesitamos. No nuestros caprichos, lo que necesitamos. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice lo siguiente. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El contentamiento en toda circunstancia no surge naturalmente. Miren lo que dice Pablo. En Filipenses capítulo 4, versículo 11, él nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad, para padecer necesidad. Dice, he aprendido a contentarme. Hermanos, es muy natural acostumbrarse a lo bueno. Todos los creyentes debemos ser intencionales en cultivar el contentamiento. En abundancia nos gozamos. En escasez también nos gozamos, porque tenemos el principal tesoro que es nuestro Señor Jesucristo. Así que el contentamiento está ligado íntimamente a nuestros valores y no a nuestras posesiones. Pero también el contentamiento está íntimamente ligado a la gratitud. No solo valoramos a Dios por todo lo que Él es y nos da, sino que cuando conocemos quiénes somos nosotros, pecadores, en comparación con quién es Dios, y nos damos cuenta que no merecemos nada, entonces vamos a ser y a estar agradecidos por todo lo que recibimos, aunque sea poco. Parte de nuestro problema es que damos por sentado los dones y las misericordias de Dios como si las mereciéramos. Si entendemos que cualquier cosa buena que viene a nuestras vidas por la gracia de Dios no la merecemos,
entonces estaremos siempre agradecidos y por eso estaremos siempre contentos. Un escritor lo dijo de esta manera hablando de la esclavitud, de la gratitud, perdón. La gratitud tiene mucho que hacer en nosotros y en nuestro corazón, y es uno de los medios principales por los cuales Dios inyecta gozo a las luchas diarias de la vida. Muchas veces nosotros estamos insatisfechos con lo que tenemos porque creemos que merecemos más. Hermanos, yo no sé si ustedes recuerdan ese texto de Lamentaciones que dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Yo sinceramente no quiero lo que merezco. Oro cada día porque Dios no me dé lo que yo merezco. Pero nos acostumbramos tanto y damos por sentado la misericordia de Dios, que nos levantamos y no tenemos que pensar en la comida y el día que nos falta. Andamos como si todo estuviera o debería estar. Es mi derecho levantarme y poder desayunar un mate cocido caliente, o un café caliente, o un mate caliente. Es mi derecho tener una tostada o una galletita o lo que fuese. Es como mi derecho. Y cuando no podemos tenerlo por diferentes circunstancias, nos enojamos y ya comenzamos mal el día. Hermanos, ¿por qué muchas veces nosotros vemos eso como si mereciéramos eso? Y en lugar de que cuando abunde, darle gracias a Dios por eso. ¿Cuántas veces a la mañana, al tomar el desayuno o el desayuno que ustedes tomen, dan gracias a Dios? Hoy, una mañana fría. ¿Cuántos hemos dado gracias a Dios por haber desayunado algo que salga un mito, que esté calentito o que podamos abrazarlo con nuestros dedos y sentir ese calor? Hermanos, eso es una gran bendición de Dios y no la merecemos, pero lamentablemente nos acostumbramos a tenerlo. Y al acostumbrarnos, nos volvemos desagradecidos con su misericordia. Hermanos, la misericordia de Dios hace que cada día vos y yo abramos los ojos en un nuevo día. Ahora, leí un testimonio que realmente me causó mucho impacto, de una niña hace muchos años. Se llamaba Fanny Crosby. Ella quedó ciega desde muy pequeña por una mala praxis. Sin embargo, cuando fue creciendo, ella fue componiendo himnos, más de 8.000 himnos. Entre los más conocidos están A Dios sea la gloria y Comprado por sangre de Cristo. Y esas son composiciones de ella. Ahora, ella escribió un poema a los 8 años. 8 años. Y el poema dice así: oh, qué niña feliz soy, aunque no pueda ver. He resuelto que en este mundo contenta viviré. Cuántas bendiciones disfruto que otros no pueden tener. Así que llorar o lamentar porque soy ciega no puedo ni nunca lo haré. Y este testimonio no está hablando de cosas materiales ni nada de eso. Está hablando de la vista, algo que todos consideramos increíblemente esencial para nuestras vidas. Y ella demuestra en este poema que escribió y en muchos himnos, creo que el más conocido tal vez personalmente es Comprado con sangre de Cristo. Y ahora, entendiendo este contexto de su autora, los invito a que puedan escuchar esa canción y hagan esa comparación. Como alguien que está con una ceguera puede escribir una letra tan hermosa y de tanto agradecimiento y de tanto contentamiento. Ahora, en tercer lugar, y por último, continúa el versículo y dice, y encontramos una promesa en la cual podemos confiar. Dice, no te dejaré ni te desampararé.
Esa verdad corre a través de todo el Antiguo Testamento. Le fue dada a Jacob, le fue dada a Moisés, le fue dada a Josué, David se la pasó a Salomón. Ahora, a mí me pasa, porque a mí me pasó y me pasa, cuando nuestros hijos están en peligro, ellos corren y hasta que no ven a su papá o a su mamá, el peligro no pasa. De hecho, el peligro puede estar ahí aún, pero uno al tomar la mano, o al niño al tomar la mano o abrazarlo, aunque el peligro esté ahí, el niño ya está más tranquilo porque está abrazado de su padre. ¿No les ha pasado? A mí me pasa mucho con mis hijos. Y al pasar eso, me enseñó mucho a cómo Dios trata conmigo. El peligro puede seguir estando ahí, la situación difícil puede seguir estando ahí, pero yo al estar abrazado de Dios, eso es un consuelo y una paz que solamente Dios nos puede dar, porque Él nos sustenta y Él nunca nos va a dejar. En Mateo capítulo 7, versículo 11 nos dice esto. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las piden? En Salmos capítulo 37, versículo 23 al 25 nos dice lo siguiente. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios tiene cuidado de nosotros. Sí, pueden venir momentos en que nos falta lo elemental, pero Dios sigue dirigiendo nuestras vidas, sosteniendo nuestras manos y estando presente con nosotros en todo tiempo. Ahora, las promesas de Dios no significan nada para aquel que no cree, en lo absoluto. Pero para nosotros los creyentes son la base de nuestro gozo. Es por eso que el gozo está íntimamente ligado a la fe, y es por eso que el autor de los Hebreos continúa diciendo, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora recordemos que Hebreos fue escrita a hermanos que estaban en persecución, y esa persecución incluía en ocasiones la pérdida de todos sus bienes. Por eso, dos capítulos atrás, en Hebreos capítulo 10, versículo 34, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, y esta es la mejor parte, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, todos los creyentes, independientemente de la situación que estén pasando, que estemos pasando, hay algo que tenemos que reconocer con sumo gozo, y es que tenemos más de lo que merecemos. Por tanto, todos tenemos una razón de sobra para estar contentos. Hoy pudiste levantarte a la mañana, hoy pudiste cepillarte los dientes, hoy pudiste desayunar, o estás con tu madre, con tu padre, con tu familia, con tu tío. Podés sentarte, podés pararte, podés abrir los ojos, podés abrir tu ventana y ver el hermoso cielo que el Señor nos ha regalado en esta mañana. Tenemos razones de sobra para ser agradecidos con el Señor. Pero lamentablemente, a veces nuestras preferencias nos quitan el gozo. Ahora, ¿cómo Dios provee? Y personalmente creo que este tiempo difícil socialmente que hemos vivido, difícil no tanto, desde el 18 de marzo hasta ahora voy a explicar por qué no difícil o no tan difícil, cómo Dios provee en esta clase de situaciones donde
no abunda el trabajo, donde tal vez hay trabajo, pero no se puede salir a trabajar por cuestiones sanitarias. ¿Cómo es que Dios obra? A través de los hermanos que Dios les permite tener un poco más. Hay dos pasajes que quiero citar para terminar. En Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para enriquecerse. No dice eso. Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y el versículo tan conocido de Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16, dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? Hay otra versión que dice, ¿de qué sirve? Creo que personalmente, en este tiempo de escasez, es donde más hemos visto la mano de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada, porque no merecemos nada. Y cuando nosotros no podemos hacer nada y estamos acostumbrados a depender de nuestras habilidades, a depender de nuestra inteligencia, a depender de los dones, que todo eso lo recibimos de Dios, cuando en este tiempo no podemos utilizarlo, es donde más vemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Recuerden que el Señor Jesucristo nos enseñó que es más bienaventurado dar que recibir. Hermanos, ¿qué eh, qué es lo que quiero hacer llegar con esto? Personalmente, esto es un pasaje que me tocó mucho, a reevaluar mis valores y a enfocarme realmente en las cosas que son importantes, por un lado, y por otro lado, a dejar de un lado mis preferencias y darle gracias a Dios que cada día Él suple mis necesidades. Y Dios es fiel con todos sus hijos. Te pregunto en esta mañana, ¿sos agradecido con el Señor? ¿Das gracias por esos pequeños detalles a los que a veces nos acostumbramos y nos volvemos desagradecidos? Yo te invito en esta mañana a que puedas agradecer a Dios por lo que hayas hecho durante todo este día, desde que te levantaste hasta que hagas lo que estés haciendo. Dale gracias a Dios, porque por su gracia y misericordia puedes hacerlo. Te invito a que ores conmigo en esta mañana para finalizar. Padre, te damos muchas gracias, porque no mereciendo nada, tú nos has dado todo en Cristo Jesús. Y ese es nuestro tesoro, ese es nuestro gran tesoro. Padre, y te pido que trabajes en nuestros corazones para que seamos más agradecidos, que dejemos de lado nuestras preferencias y te demos gloria, honra, alabanza y gratitud, porque cada día no solamente suples nuestras necesidades, sino que nos das increíbles bendiciones y muchas veces no lo agradecemos porque creemos que son nuestras por derecho. Padre, te pido que nos guíes a un corazón humilde, humillado, que nos entreguemos delante de ti y que reconozcamos que no merecemos nada y sin embargo, en tu misericordia y gracia, nos has dado todo en tu Hijo Jesucristo. Te damos muchas gracias por lo privilegiado que somos de tenerte por Padre y ayúdanos cada día a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les agradezco mucho, hermanos, el tiempo. Espero realmente que haya sido de bendición para ustedes. Lo fue para mí. Esperamos verlos pronto, virtualmente o físicamente, como el Señor lo provea. Pero es un gozo muy especial para mí poder compartirles en esta mañana. Que Dios los bendiga
los amamos un montón y siempre están en nuestras oraciones y en nuestro corazón. Dios los bendiga.